Los ejércitos del antiguo cercano Oriente siempre se asociaban con una poderosa caballería. El poder de los grandes imperios se construía precisamente sobre caballos de guerra, y la caballería era vista como el mayor logro de la estrategia militar, mientras que la infantería quedaba en un segundo plano. Su papel era subestimado, considerándola solo como un elemento auxiliar. Sin embargo, en las inaccesibles regiones montañosas de la costa sur del mar Caspio vivían tribus que desafiaron estas normas. Los dailamitas son legendarios infantes de la antigua Irán, cuya cultura guerrera se formó durante siglos. Estos montañeses se hicieron famosos por su valentía en el combate cuerpo a cuerpo, su estricta disciplina y su espíritu inquebrantable. Comenzando su camino como simples mercenarios, rápidamente se convirtieron en un elemento clave del ejército del Imperio Sasánida y luego se transformaron en su guardia de élite. Y hoy exploraremos la historia de los dailamitas, estudiaremos su armamento, tácticas, los duros entrenamientos por los que pasaban los guerreros, y también recordaremos las famosas batallas que inscribieron su nombre para siempre en los anales de la historia militar. Les recuerdo, están en el canal Amazing History, el lugar donde cobran vida las páginas olvidadas del pasado. Antes de que comencemos, no olviden apoyar nuestro proyecto, háganse patrocinadores en YouTube o Patreon. Para nosotros son importantes sus likes, suscripciones y por supuesto sus buenos comentarios. Y ahora pónganse cómodos, tomen su té, galletas, botanas ricas y vamos con el tema del episodio. Las tierras del antiguo Irán siempre fueron famosas por sus jinetes expertos, quienes durante siglos dominaron las extensas estepas y lideraron campañas de conquista. Sin embargo, no todos los pueblos iraníes seguían esta tradición ecuestre. En las duras regiones montañosas, donde los senderos sinuosos, los densos bosques y los bruscos cambios de altitud hacían que la caballería fuera poco útil, se desarrollaron tradiciones militares completamente diferentes. Uno de los pueblos más belicosos de estas tierras eran los dailamitas, montañeses que habitaban en la región entre la costa sur del mar Caspio y la cordillera de Alborz. Estos paisajes estaban perfectamente adaptados para la defensa. La cordillera de Alborz servía como una barrera natural, deteniendo las masas de aire húmedo del mar Caspio. Como resultado, sus laderas norte estaban cubiertas de densos bosques, pantanos y una red entrelazada de ríos, lo que hacía que la región fuera difícil de conquistar para los invasores. En la antigüedad, aquí habitaban osos, lobos y grandes ungulados, lo que daba riqueza a los dailamitas gracias a la caza. La caza contribuía al desarrollo de la fuerza física y del arte militar. Los hallazgos arqueológicos muestran que las personas habitaban esta región desde la época del Paleolítico temprano. Sus primeros habitantes eran nómadas, cazadores y pastores. Sin embargo, las duras condiciones de vida los endurecieron en la batalla. Con el tiempo, las tribus formaron comunidades guerreras, donde el poder pertenecía a los jefes locales o a los reyes. Estos gobernantes protegían ferozmente la independencia de su pueblo, prefiriendo la muerte antes que la sumisión. Debido a su lejanía de las grandes civilizaciones, a los dailimitas y sus vecinos a menudo se les consideraba salvajes y bárbaros, sin darse cuenta de que poseían una cultura militar única. Sin embargo, los grandes imperios no podían ignorar esta región. Ya en el siglo VIII antes de nuestra era, el reino medo se enfrentó a las tribus del sur del mar Caspio, cuando comenzó a expandir sus fronteras. Aunque hay pocas fuentes históricas sobre este conflicto, se puede suponer que la lucha fue encarnizada, ya que incluso siglos después, los reyes persas tenían dificultades para establecer el control sobre estas tierras. Los dailimitas fueron en repetidas ocasiones un dolor de cabeza para los gobernantes aqueménidas, partos y sasánidas, pero posteriormente serían precisamente ellos quienes se convertirían en guerreros indispensables en los ejércitos de las grandes potencias. La historia de estos guerreros inquebrantables apenas comienza. En el siglo VI antes de nuestra era, las tierras de Daylam fueron conquistadas e incorporadas al imperio aqueménida. Sin embargo, la sumisión de estos duros montañeses resultó ser más bien una formalidad. Ningún conquistador podía controlar completamente las regiones de difícil acceso del Alborz. En lugar de reprimir a los dailimitas, los persas les encontraron otro uso, se convirtieron en parte de las fuerzas de combate del imperio. Esto lo atestigua Heródoto, quien menciona que los guerreros del norte de Irán formaban parte del ejército durante la invasión de Grecia en el año 480 antes de nuestra era.
Es posible que también hayan participado en la batalla de las Termópilas y en otros enfrentamientos de las guerras greco-persas. Más tarde, sus descendientes lucharon en las filas del ejército de Darío III, intentando detener a Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela. Sin embargo, ni siquiera su valentía pudo cambiar el resultado de la batalla. En los siglos siguientes, los imperios iban y venían, pero la situación para los deilimitas permanecía sin cambios. Los pueblos de las montañas formaban parte nominalmente del reino parto, pero seguían siendo independientes. Los partos, famosos por su caballería pesada, los catafractos, no prestaban mucha atención a las tropas de infantería y por eso no pudieron aprovechar plenamente el potencial de estos resistentes guerreros. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con la llegada de los sasánidas en el siglo III d.C. A diferencia de los partos, ellos comprendieron la necesidad de un ejército más equilibrado. Además de la caballería de choque, la táctica sasánida empezó a incluir fuertes unidades de infantería. En busca de guerreros de élite capaces de soportar combates largos y duros, los gobernantes pusieron su atención en los deilimitas. La tierra natal de los dailamitas era Deilem o Deilam, una región montañosa en el territorio del actual Gilán, Irán. Era una tierra dura, los suelos pobres, la densa vegetación y el terreno accidentado obligaban a los habitantes locales a llevar una vida difícil. Ellos recolectaban madera, se dedicaban a la pesca, criaban ganado, pero ninguna de estas actividades podía proporcionarles una vida próspera. El espíritu orgulloso e independiente de los dailamitas se manifestaba incluso en sus gobernantes. Una de las crónicas persas cuenta la historia de cómo un embajador que llegó a estas tierras vio con asombro al rey local Basova trabajando en el campo, vestido con una túnica desgarrada. Esto simbolizaba el estilo de vida especial de los dailamitas. Despreciaban el lujo y estaban endurecidos por el trabajo duro. Estas duras condiciones hacían a los dailamitas fuertes, resistentes e inquebrantables en la batalla. Sus habilidades militares eran muy valoradas, por lo que estaban dispuestos a ser contratados en los ejércitos de potencias más grandes. Los sasánidas empezaron a utilizarlos como infantería pesada de élite, capaz de resistir los ataques de la caballería y asaltar fortificaciones. Más tarde, sus tradiciones guerreras fueron continuadas por los fatimíes, cuyos ejércitos también incluían unidades de dailamitas. Con el tiempo, estos antiguos montañeses salvajes se convirtieron en una de las fuerzas de infantería más temibles de Oriente Medio, capaces de luchar de igual a igual incluso contra los legionarios romanos. ¿Cuál era el equipo de estos guerreros? Al inicio de su historia militar, los dailamitas luchaban como infantería ligera, confiando en la velocidad y la maniobrabilidad. No llevaban armaduras pesadas y usaban principalmente lanzas, hachas y arcos. Sin embargo, con el tiempo, a medida que su papel en los ejércitos sasánidas aumentó, su equipo se volvió cada vez más impresionante. Ahora, basándonos en fuentes históricas, reconstruyamos su imagen en los siglos VI y VII de nuestra era, cuando se convirtieron en la infantería pesada de élite del imperio. La base de la vestimenta de los deilimitas consistía en botas y pantalones, cómodos para moverse en terreno montañoso, una camisa o chaleco acolchado que servía como protección adicional, cota de malla o armadura lamelar, asegurada con cinturones decorados y correas pectorales. Para proteger la cabeza, los deilimitas usaban cascos al estilo Spangenhelm. Estas son estructuras metálicas resistentes, ensambladas a partir de varias placas y reforzadas con aros. Algunos cascos se complementaban con carrilleras y una protección de malla para el cuello, que protegían el rostro y el cuello. Además de esto, los guerreros llevaban cintas de combate sasánidas, que no solo adornaban su armadura, sino que también indicaban su estatus. Para protegerse, los deilimitas usaban grandes escudos redondos u ovalados, decorados con colores brillantes y ornamentos característicos. Según las imágenes conservadas, estos escudos podían estar reforzados con elementos metálicos y relieves decorativos. Los mejores guerreros a menudo incrustaban sus armas con detalles de oro y distintivos, resaltando su estatus de élite. El arsenal de los deilimitas era variado y les permitía actuar eficazmente tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Supin, una lanza corta con hojas en ambos extremos. Se utilizaba como arma arrojadiza o como arma punzante en el combate cuerpo a cuerpo. Tabarsin, un hacha de combate persa con una o dos hojas en forma de media luna. Su mango de metal le daba resistencia, y la forma de la hoja permitía perforar fácilmente incluso armaduras pesadas. Normalmente, su longitud era de 90 centímetros, pero existían variantes de hasta 2 metros.
Los deilimitas usaban ampliamente espadas persas, sujetas al cinturón con un sistema de suspensión similar al que usaban los jinetes. Esto permitía llevar el arma cómodamente y extraerla rápidamente en combate. Los arcos y las hondas, como armas de largo alcance, permitían a los deilimitas debilitar al enemigo antes del combate cuerpo a cuerpo. Los deilimitas eran unos de los guerreros más peligrosos de su época. Su resistencia, habilidad en el combate cuerpo a cuerpo y disciplina los hacían indispensables en los ejércitos de las grandes potencias. Esto era especialmente cierto para la guardia personal de los reyes, conocida como Gund y Shayanshah. Армия царя царей. Estos combatientes de élite recibían el mejor armamento, fabricado por maestros de primer nivel del imperio sasánida, cuyos herreros podían competir con los indios y chinos en la calidad del acero. ¿Cómo estaban organizados y entrenados estos guerreros? Al igual que su armamento, la estructura de los deilimitas cambiaba con el tiempo. Inicialmente, eran duelos de combate feroces pero mal organizados, algo similar a los bárbaros celtas y germanos. Sin embargo, después de integrarse al ejército sasánida y familiarizarse con los métodos de combate en grandes batallas, su táctica y disciplina cambiaron. Los sasánidas no solo los usaron como mercenarios, los deilimitas se convirtieron en una parte importante de las tropas regulares. Ellos estudiaban estrategia, táctica y las formaciones de combate, adoptando las mejores tradiciones del ejército imperial. Para el siglo VII se habían convertido en una fuerza militar organizada, capaz de enfrentarse a los mejores ejércitos de su época. La organización exacta de los deilimitas en el ejército sasánida sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Sin embargo, se pueden destacar puntos clave. El principal comandante de toda la infantería probablemente era el Paigan Salar, la segunda persona más importante en el ejército después del Savaran Sardar, quien dirigía la caballería. Las unidades de infantería del imperio sasánida se dividían en varias categorías. Los comandaran, arqueros que proporcionaban apoyo a distancia en las batallas, los neisedaran, lanceros que cumplían funciones de infantería ligera, y los paigan, infantería pesada fuertemente armada que formaba la base del ejército. Se considera que para el siglo VI d.C., los deilimitas ocuparon posiciones clave en las filas de la infantería pesada y con el tiempo desplazaron a las unidades anteriores. Ellos se convirtieron en la base de las unidades de infantería de élite, lo que demuestra su alta eficacia en combate. Aunque no se han conservado datos precisos sobre la organización interna de las unidades de deilimitas, se puede suponer que tenían una jerarquía militar bien definida. Probablemente era similar a las estructuras de otros ejércitos de esa época, donde se utilizaba el sistema de decenas, centenas y millares. Inicialmente los deilimitas actuaban en pequeños grupos tribales, donde el jefe guiaba a sus guerreros al combate. Sin embargo, el sistema militar sasánida requería una disciplina estricta y coordinación, por lo que adoptaron una organización táctica más acorde con el ejército de una gran potencia. De esta manera, la unidad de los deilimitas podía dividirse en grupos de combate con la designación de comandantes en diferentes niveles. Su valentía y resistencia les permitían luchar contra fuerzas enemigas superiores, lo que se manifestó especialmente en las últimas guerras sasánidas contra Bizancio y los árabes. Los deilimitas no eran simplemente guerreros, representaban una casta militar profesional que había pasado por un entrenamiento riguroso. Aunque los métodos exactos de su entrenamiento siguen siendo desconocidos, algunas fuentes indican que podían formar parte de registros oficiales del Estado y recibir salarios, al igual que las unidades de caballería de élite. Existe la opinión de que su entrenamiento incluía elementos de la tradición militar persa, incluyendo el sistema Surkhan, un antiguo arte marcial que desarrollaba fuerza, disciplina, resistencia y estabilidad moral. La posible preparación de los deilimitas podía incluir lucha y combates cuerpo a cuerpo, entrenamientos físicos intensivos, así como el trabajo con equipamiento tradicional pesado como pesas y mazas, similares a los martillos deportivos modernos. Endurecidos por las duras condiciones montañosas, los deilimitas se distinguían por su increíble resistencia. Su entrenamiento los hacía no solo fuertes, sino también psicológicamente resistentes, lo que les permitía luchar hasta el final y no retroceder ni siquiera ante fuerzas enemigas superiores. De este modo, de ser simples grupos dispersos de montañeses, se convirtieron en una infantería de élite disciplinada, capaz de luchar en igualdad de condiciones contra las legiones romanas, los ejércitos árabes y las mejores fuerzas de caballería del Oriente.
Como ya mencioné, en el ejército sasánida, los deilimitas desempeñaban un papel clave dentro de la infantería pesada. Algunas fuentes indican que el paigán incluía tanto guerreros fuertemente armados como unidades más móviles. En las primeras etapas, podían ser ubicados detrás de los arqueros, protegiéndolos de ataques sorpresa. Cuando las filas enemigas se debilitaban bajo la lluvia de flechas, los deilimitas entraban en combate, rematando al enemigo ya desgastado. Más tarde, el paigán se convirtió en el principal cuerpo de infantería pesada que mantenía el centro de la formación de batalla. Los deilimitas en este papel recibían el golpe principal, mientras la caballería realizaba maniobras de flanqueo para atacar la retaguardia enemiga. Sin embargo, su papel no se limitaba a la defensa estática. Los comandantes sasánidas también los utilizaban de manera más dinámica. Una de las tácticas favoritas era el ataque falso de la caballería. Las unidades de caballería avanzaban rápidamente, creando la amenaza de un golpe veloz. El enemigo concentraba sus fuerzas para repeler ese ataque, y luego la caballería se dispersaba bruscamente hacia los lados. En ese momento, los deilimitas daban un poderoso golpe frontal, rompiendo el centro debilitado del enemigo. Esta maniobra mantenía constantemente al enemigo en tensión y podía aplicarse en diferentes direcciones en el campo de batalla, causando un efecto devastador. Además de participar en batallas de armas combinadas, los deilimitas realizaban una amplia gama de tareas que requerían una alta preparación de combate y resistencia. Acompañaban a los elefantes de guerra del ejército sasánida y los protegían de los ataques enemigos, evitando el cerco y el pánico. Eran utilizados como tropas de asalto y hasta eran convocados para operaciones especiales, especialmente durante los asedios. Por ejemplo, en la batalla por Dura Europos, podían infiltrarse en la fortaleza a través de túneles, realizando ataques sorpresa. Con el tiempo, su estatus en el ejército siguió creciendo. A los mejores de los mejores los seleccionaban para la guardia personal del Shahanshah, convirtiéndolos en unidades de élite responsables de la seguridad del gobernante del imperio sasánida. Ahora, pasemos a los conflictos más significativos en los que participaron los dailamitas. El proceso de su incorporación al ejército sasánida ocurrió de manera gradual. Probablemente este proceso recibió un impulso significativo alrededor del año 520, cuando el hijo mayor del Shah Qabad I fue nombrado gobernador de sus tierras. Esto llevó al fortalecimiento del vínculo entre los montañeses y el poder central, así como a la expansión de su papel en los conflictos militares del estado sasánida. Poco después estalló una guerra entre Irán sasánida y Bizancio. Las principales batallas se libraron en el norte de Mesopotamia y Armenia, donde las fortalezas y el paisaje montañoso hacían que la zona fuera ideal para las acciones de guerreros experimentados en el combate cuerpo a cuerpo. Los dailamitas participaron activamente en la campaña de Iberia, cuyo objetivo era recuperar el control sobre el Cáucaso. En las décadas siguientes, fueron enviados repetidamente a los puntos clave del frente. Su papel fue especialmente importante en la guerra lásica durante el reinado de Yasrov I Anushirvan. El historiador bizantino Procopio de Cesarea destacó el valor y la destreza de los dailamitas, especialmente durante el asedio de Arqueópolis en el año 552. Sus habilidades de combate en las montañas los convirtieron en una fuerza indispensable en los conflictos del Cáucaso, donde los bizantinos se vieron obligados a reconocer su superioridad en el combate cuerpo a cuerpo. En el año 570, varios cientos de dailamitas formaron parte del cuerpo expedicionario sasánida que fue enviado a Yemen por vía marítima. El objetivo formal de la misión era proteger a los himyaritas de la creciente influencia del reino de Aksum. Sin embargo, en realidad los sasánidas buscaban establecer el control sobre las rutas comerciales. La expedición estaba encabezada por Bahriz, un comandante sasánida de origen dailamita. Durante la campaña, su hijo Nabzad cayó en combate. Consumido por la venganza, Bahriz derrotó a los aksumitas en la batalla de Hadramaut. Mató a su rey y sitió Saná. Aunque los sasánidas retiraron su ejército poco después, en el año 575 los aksumitas volvieron a conquistar Yemen. Esta vez, Vares trajo a 4.000 guerreros y durante varios años llevó a cabo una campaña con incursiones, asedios y batallas campales. Finalmente, estableció el dominio sasánida en la región, convirtiéndose en el primer gobernador persa de Yemen. Muchos de sus guerreros y descendientes se quedaron en Arabia, lo que contribuyó a la expansión de la influencia dailamita en las tierras árabes. Mientras tanto, continuaban las guerras con Bizancio y los sasánidas utilizaron a los dailamitas en campañas contra Justino II, especialmente en las regiones montañosas del Cáucaso y en las fortalezas del norte de Mesopotamia.
El autor Agatías de Mirina señaló que los infantes romeos no podían compararse con los dailamitas en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el año 1589 fue un punto de inflexión. 2 años de guerra civil llevaron al levantamiento de Bahram Chubin, y los dailamitas lo apoyaron contra Cosroes II. Sin embargo, después de la derrota de Chubin, su reputación no se vio afectada. Al contrario, el Shahanshah aceptó a los dailamitas en su guardia personal, lo que demuestra su valor militar incluso después de haber participado en la rebelión. Alrededor del año 1600, Cosroes II trasladó a 4.000 dailamitas de élite más cerca de la capital, Ctesifonte, y les proporcionó mejor equipamiento y entrenamiento. Recibieron el título de Ejército del Rey de Reyes, lo que los convirtió en una fuerza militar privilegiada. Sin embargo, su servicio coincidió con el ocaso del Imperio Sasánida, cuando los conquistadores árabes comenzaron su expansión. En el año 636, el ejército del Califato Ortodoxo avanzó contra el debilitado Imperio Sasánida. Tercero, que solo tenía 12 años, se encontró al frente de un estado agotado por guerras interminables. La decisiva batalla de Kadisiyah fue crucial para el destino. En el enfrentamiento participaron alrededor de 40.000 guerreros sasánidas, incluidos los dailamitas, que lucharon entre elefantes de guerra, caballería e infantería. En una feroz batalla que duró varios días, las tropas árabes lograron la victoria, lo que determinó la caída del Imperio Sasánida. Las fuentes árabes afirman que, tras la derrota, parte de los deilemitas se unió al califato. Sin embargo, su tierra natal, la montañosa Deilem, continuó resistiendo la invasión árabe durante varios siglos. A pesar del colapso del poder sasánida, los deilemitas no desaparecieron de la escena política y militar. Comenzaron a ofrecer sus servicios como mercenarios, y ya para el siglo X, la infantería deilemita se convirtió en una parte importante del ejército del califato. Al igual que bajo los sasánidas, obtuvieron el estatus de guerreros de élite y se convirtieron en la guardia personal de los grandes gobernantes. Su resistencia, disciplina y habilidades de combate les aseguraron un papel clave en los ejércitos musulmanes, especialmente en las tropas de los búyidas, que gobernaron una parte significativa de Persia e Irak. Hoy en día, los descendientes de los deilemitas se consideran los gelianos, mazandaraníes y talishes, pueblos que habitan las provincias del norte de Irán y las regiones del sur de Azerbaiyán. Estos pueblos continúan preservando el legado cultural y lingüístico de sus antepasados. Sus idiomas pertenecen al grupo caspio de las lenguas iraníes y, a pesar de la influencia del persa, han conservado rasgos antiguos. La herencia militar histórica de los deilemitas también se manifiesta en el hecho de que los habitantes de estas regiones a menudo se convertían en guerreros y comandantes militares en diferentes épocas, especialmente durante el periodo de los búyidas y los safávidas. Los talishes, que viven a lo largo de la costa suroeste del Mar Caspio, también han conservado tradiciones guerreras y durante siglos participaron en la lucha contra los invasores. De esta manera, la herencia de los deilemitas vive no solo en la historia, sino también en sus descendientes, cuyas raíces se remontan a las duras tierras montañosas del norte de Irán y el sur del Cáucaso. Su papel único en la historia militar no debe ser olvidado, ya que se convirtieron en un ejemplo de resistencia, destreza militar e independencia. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.